Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Este es el primer programa del año 2025 de este informativo semanal con las actividades, las noticias más relevantes acumuladas a lo largo de la semana relacionados con la vida del Papa, la Iglesia y el Vaticano. Me permito darle la bienvenida a esta primera emisión del año 2025 y también felicitarles por el nuevo año. También me voy a permitir, antes de comenzar este programa, y dado que la mayoría de quienes escuchan esta grabación se encuentran en la ciudad de Los Ángeles, manifestarles la cercanía. Nadie es ajeno a lo que ha estado sucediendo y a lo que de hecho continúa relacionado con los incendios y las consecuencias de esos incendios. En no pocos casos, muchas personas han perdido tantas cosas. Sin embargo, y es bueno recordarlo, que cuando no se ha perdido la fe, se tiene todo para comenzar de nuevo. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica y a nombre de la Agencia de Noticias Zenit y de Guadalupe Radio pasamos a las informaciones de esta semana que abarca del 6 de enero al 13 de 2025. Lo más importante de la semana. El Papa Francisco ha iniciado el año con una agenda bastante intensa. A inicio de la semana, el día 9, nada más ni nada menos, dio a conocer dos importantes noticias. Se trataba del primer nombramiento en la historia de la Iglesia de una mujer al frente de un dicasterio de la Curia Romana. No es cualquier dicasterio, se trata del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Nada más ni nada menos que del dicasterio que se ocupa de todas las religiosas, monjas y consagradas en el mundo, pero también de todos los religiosos varones que hay en el mundo. Un dicasterio de no poca importancia, considerando que son 500,000 más o menos de religiosos y más de 900,000 las religiosas. Un dicasterio, como se puede entender, bastante importante. El cargo ha caído sobre Sor Simona Brambilla, una religiosa misionera de la Consolata que ya venía desempeñándose como secretaria de ese mismo dicasterio y que pasa a la historia por ser la primera mujer en presidir un dicasterio de la Curia Romana. Por otra parte, el otro nombramiento tenía que ver con el regalo, entre comillas, porque así fue clasificado por varios, especialmente por medios estadounidenses, del Papa a Donald Trump. A pocos días de que el presidente Trump inicie su mandato, el Papa Francisco cambia a la capital de Washington a uno de los arzobispos que además también es cardenal, el cardenal McElroy, más críticos con la administración de Trump, pues el que había sido hasta la fecha el arzobispo de San Diego, California, una diócesis periférica, de hecho que dependía de la arquidiócesis de San Francisco, pasa a liderar pastoralmente y no solo la diócesis de la capital del país. Esta es la razón por la que no pocos medios de comunicación destacaron pues el hecho de que el cardenal que ahora se ocupará de la diócesis de la capital del país sea un abierto opositor a el presidente Donald Trump. Sin embargo, y no hay que olvidarlo, semanas atrás, hacia el 21 de diciembre, el presidente Trump daba a conocer el nombramiento del señor Borg, el presidente hasta ese momento de Catholic Vote, uno también de los católicos laicos más críticos con el Papa Francisco, como el nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede. Por otra parte, esta semana se tuvo uno de los momentos más importantes en cuanto a la diplomacia de la Santa Sede con relación a todos los países con los que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas. Y me refiero a la audiencia particular que el Papa da una vez al año a todos los embajadores de los países con los que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas. De hecho, hemos podido saber que al año 2025, a comienzos del año 2025, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 184 países del mundo. Pensemos
que la ONU reconoce a 194 países y esto nos hace redimensionar las cosas. La Santa Sede es uno de los países con la más amplia red de relaciones diplomáticas en el mundo. Ciertamente en los últimos años ha experimentado algunas dificultades, especialmente con países como Nicaragua, y hay entre esos 10 países con los que no tiene relaciones diplomáticas, varios de ellos o son comunistas como China, Corea del Norte o Vietnam, o los otros son musulmanes como Arabia Saudí, Somalia y algunos otros. El discurso del Papa tuvo que ver con el tema de la diplomacia de la esperanza. La semana iba adelante y también iba adelante la información. Hemos sabido que el Papa ha decidido intervenir de una manera más decisiva una de las congregaciones religiosas masculinas que también tiene su rama femenina con el mayor número de vocaciones, de las más florecientes, una congregación que además es de origen argentino y nos referimos al Instituto del Verbo Encarnado. A las religiosas, que en este momento francamente me escapa el nombre, sin embargo son muy conocidas por el uso de ese distintivo de color azul, prácticamente un azul cielo. Estas dos congregaciones son intervenidas con un delegado pontificio después de una visita a la rama femenina y de un comisariamiento a la rama masculina. El fundador falleció hace un par de años en Génova, por así decir, un poco desterrado, y después de un tiempo el Papa ha decidido intervenir de una manera más decisiva. Por otra parte, el presidente Biden en los Estados Unidos decidió conceder un honor que hasta el momento había sido inaudito, o también no se había tenido hasta ese momento tampoco, y era el de conceder una medalla ahora que está por terminar su mandato como presidente de los Estados Unidos, nada más ni nada menos que al Papa Francisco. En realidad, ante todo, el presidente Biden tenía programada una visita a Italia y también a la Ciudad del Vaticano. La visita estaba programada para el sábado 12 de enero, sin embargo no la pudo tener por los acontecimientos que precisamente aludimos al inicio, los incendios en Los Ángeles. Sin embargo, ese mismo sábado por la mañana el presidente Biden llamó al Papa desde Washington y le dio a conocer allí que había decidido concederle el más alto honor que se concede por parte del gobierno de los Estados Unidos a un civil, y en este caso ese civil es el Papa Francisco, la medalla presidencial de la libertad. Solamente que además de darle a conocer la noticia, también es bueno conocer el contexto. El presidente Biden días anteriores había dado varios reconocimientos del mismo tipo, y entre los reconocidos estaba el controvertido filántropo, entre comillas, porque en realidad es un inversor ideológico, y me refiero a George Soros, uno de los máximos propagadores de la ideología de género, del aborto y de la así llamada colonización ideológica de la que tantas veces ha hablado el Papa Francisco. Vamos acercándonos al final del programa, pero todavía quedan más informaciones. Una de ellas es el inicio de unas audiencias generales extraordinarias que el Papa concede durante el periodo jubilar, es decir, durante el año 2025. Para este momento es bastante probable que muchos de ustedes conozcan que el Papa Francisco concede audiencias generales, es decir, abiertas a todos los que quieran, los miércoles de todo el año, menos julio, que es el mes de su periodo de descanso. Pero durante el año jubilar, que comenzó el pasado 24 de diciembre, y paréntesis, para el 10 de enero ya iban 500,000 de personas que habían cruzado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Cerramos el paréntesis, lo cual también evidencia, permítame alargarlo un poco más, la multitud de personas que están llegando a Roma y que confirman el cálculo de 32 a 39 millones los peregrinos en ocasión del Jubileo de la Esperanza. Pues en este contexto del jubileo, porque el jubileo se prolonga durante todo el año 2025, el Papa Francisco está concediendo audiencias generales también los días sábados. Y terminamos con una noticia muy bonita y muy amable. Es tradición que una vez al año el Papa Francisco bautiza niños. Suele coincidir con el día de la fiesta del bautismo de Jesús,
que ha sido precisamente este domingo 12 de enero. Creo que hace un momento de una fecha inexacta cuando asocié sábado al día 12, cuando di la noticia sobre uno de los eventos pasados, pero el Papa Francisco el día del bautismo del Señor bautizó a 21 niños, hijos de empleados del Vaticano. No dio una homilía muy larga, de hecho fue una frase solamente y siguió con los bautismos. Con esta noticia amable terminamos las informaciones de este programa y nos escuchamos la próxima. También nos vemos la próxima en este programa de Guadalupe Radio y de la agencia Noticias Zenit, una radio que también se ve. Hasta la próxima. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.